saluda Abner Bartolo y es un placer nuevamente conectarme y platicar con ustedes acerca de Judas. Recuerden, mis amigos y hermanos, que tenemos una serie de charlas sobre Judas, la epístola de Judas, y estamos observando algunos detalles, prestando atención a algunos versículos y contrastando con información bíblica, extra bíblica, por supuesto también la crítica textual, los análisis teológicos. Muy bien, hay que recordar para enlazar el contexto que en el versículo 4 se dice que hay infiltrados o hay falsos maestros que han entrado encubiertamente en la iglesia y estos tienen tres características. Según el versículo 4, las tres características son, primero, son personas impías. Eso significa que no temen a Dios, que no les importa la opinión de Dios, o también que viven de tal manera como si a Dios no le importa, o como Dios no los va a juzgar. La segunda característica de estos infiltrados es que son personas que toman la gracia de Dios como pretexto para pecar. ¿Ya? Como pretexto para pecar. Y la tercera característica es de que estos infiltrados son personas que niegan que Jesucristo es Dios, ¿no? Usa allí la palabra curios y déspotes en la misma expresión. En el versículo 5, Judas nos lleva a un recuento histórico. Digamos así, desde el versículo 5 hasta el versículo 19, Judas nos va a llevar a través de textos, de historia, de profecías, para decir que los falsos maestros ya estaban de alguna manera tipificados o ya sus características se habían reflejado en otros en el pasado y Dios ha juzgado a las personas con esas características. Muy bien. El versículo 5 inicia entonces diciendo, quiero, hermanos amados, que ustedes recuerden, por supuesto, lo que ya saben. Y en el versículo 5 dice, recuerden que Jesús, ya expliqué eso en una charla anterior, que la palabra que Judas escribió no es curios, no es Señor. Es muy probable que Judas usó Jesús. Entonces Jesús es el que sacó a los israelitas de la tierra de Egipto. Esa es la primera acción que hace Jesús. En el versículo 5 también dice que Jesús, bueno, por consiguiente, Jesús también es el que castigó a los que no creyeron. El mismo Jesús, ¿ya? Es el que castigó a los rebeldes, los israelitas que no creyeron en Dios allí en el peregrinaje por el desierto. Ese es el primer, recuerden, es el primer texto. El texto es, digamos, el éxodo. El texto es la salida de Egipto y cómo Dios castiga a los que no creen. En el versículo 6, y ahí vamos a entrar, cita un texto, pero ese texto no es un texto propiamente bíblico. O sea, no van a encontrar en la Biblia, aparte de Judas y más o menos la relación con segunda de Pedro, de la información que nos transmite Judas 6. A ver, voy a leer en una traducción y el versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Ok,
Aquí, en este texto, en el versículo 6, dice que los ángeles que no guardaron su dignidad. Y uno va a buscar en el Antiguo Testamento, porque Judas está citando mucho el Antiguo Testamento, antes y después del versículo 6, pero no va a encontrar ángeles que no guardaron su estado original y que ya están en prisiones eternas. Bueno, muchos estudiosos han relacionado el versículo 6 con Génesis 6. Muchos han relacionado a los ángeles que no guardaron su dignidad con lo que hicieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Si ustedes recuerdan bien, en Génesis 6 se nos cuenta una historia muy peculiar donde mientras más abundaban los seres humanos, les nacían hijas, mujeres hermosas, y los hijos de Dios se enamoraron de ellas, y de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres salieron hombres gigantes. Eso ha creado mucha interpretación. Por lo menos yo conozco tres interpretaciones. La primera es acerca de que los hijos de Dios son los descendientes de Set y las hijas de los hombres, las descendientes de Caín. Entonces el cruce de razas, la justa y la injusta, provocó anomalías al tener gigantes. Y gigantes se puede interpretar como lo que el texto dice, hombres altos o hombres malvados. Esa es una interpretación bastante clásica de muchos evangélicos, que los hijos de los hombres son humanos y las hijas los hijos de Dios son humanos y las hijas de los hombres también son humanos. La relación es entre humanos. La segunda interpretación es bastante también conocida, en que se tratan de ángeles, especialmente la unión, la referencia de Job, que dice que se acercaron a la presencia de Dios los hijos de Dios y entre ellos Satanás. Entonces, hijos de Dios se refiere a ángeles, y en Génesis 6 serían los ángeles que se llegaron, tuvieron relaciones coitales, sexuales con las mujeres, y de ahí entre cruces de especies, angelicales versus humanos, salieron gigantes. Por supuesto, esa interpretación ha sido bastante discutida. ¿Cómo es posible que los ángeles pudieran tener órganos sexuales? ¿Cómo es posible que pueda tener un esperma? Etcétera, etcétera. Y ha llevado a discusiones entre cristianos. Hay una tercera interpretación, y no digo que esta sea la mejor, pero tratan de interpretar literariamente y, digamos, históricamente, más que nada, desde el punto de vista político, donde en la antigüedad la clase gobernante se consideraba hijos de algún dios, ¿no? Hijos de algún dios. Por ejemplo, el faraón era hijo de Ra, del dios Ra, o en Perú, por ejemplo, el Inca era el hijo del sol, y así en la antigüedad los gobernantes, los reyes, eran hijos de una deidad. Si es así, entonces tenemos que estos hombres estaban, se atribuían ser hijos de Dios, porque la palabra dice allí Ben Elohim, o sea, hijos de los dioses o hijos de Dios. Y las hijas de los hombres serían las del pueblo, la gente del pueblo, las mujeres del pueblo. Entonces, la clase gobernante usaba su poder político, militar, para traer a todas las mujeres posibles a su harén. Y los hijos de esa unión eran gigantes, no en el sentido de estatura, sino en el sentido de tener poder sobre otros
compatriotas suyos. Bueno, esa tercera interpretación no es muy popular, pero he leído en un libro. La mayoría de los estudiosos, ahora volvemos a Judas 6, de los estudiosos relacionan Judas 6 con primera de Enoch. Y en esta ocasión voy a tomarme la libertad de leer algunos versículos de primera de Enoch, antes de nada. Pero antes de nada, debo decir que de qué se trata el libro de primera de Enoch. ¿Ya? ¿De qué se trata el libro de primera de Enoch? Es un libro apocalíptico, escrito más o menos entre el 100 antes de Cristo y los últimos capítulos quizá en el 100 después de Cristo. ¿Ya? No es un libro que haya escrito el Enoch bíblico. El Enoch bíblico. Luego vamos a discutir también de eso o comentar de eso en el versículo 14 de Judas. Pero el Enoch bíblico, el que caminó con Dios y luego fue llevado por Dios, no escribió. Bueno, no podríamos pensar que escribió. Para su tiempo, por supuesto, unos dirían que no existía la escritura, no existía el alfabeto. Eso es discutible si consideramos literalmente. Y luego que para el año 6000 antes de Cristo, según los arqueólogos, ya había escritura, o el año 3000 ya había escritura. Pero piensen en lo siguiente. Si quisiéramos tomar literalmente la palabra de Dios o la Biblia, ese texto que supuestamente escribió Enoch para ser preservado de ese diluvio universal que quiere presentar la Biblia como punto central de Génesis 6, 7, tendría que haberse salvado. O sea, en el arca no solamente se salvaron los animales y la familia de Noé, también se salvó el libro de Enoch. Bueno, todo eso son conjeturas muy imaginativas, de verdad, pero eso no pasó. El libro de Primera de Enoch es una escritura del siglo I antes de Cristo y ciertamente no reflejan las palabras exactas del patriarca Enoch. Es alguien que comienza a imaginarse, a interpretar la historia bíblica y esperar algo mejor para su pueblo, con la ayuda de los ángeles. Y está plagado de ángeles y de guerras con los demonios primera de Enoch. Y por supuesto la esperanza de una victoria de los ángeles y del pueblo de Dios. Muy bien, voy a leer y quiero que presten mucha atención a lo que voy a leer de primera de Enoch. Y claramente va a relacionar con Judas 6. Y por eso los académicos dicen que Judas 6 y primera de Enoch están muy relacionados y es muy probable, casi con toda certeza, de que Judas está usando de contexto literario a primera de Enoch. No es una cita textual, ojo, no es una cita textual, es como un resumen de varios capítulos. Muy bien, voy a comenzar con el capítulo 6 de Primera de Enoch. Y dice, así sucedió cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres. Les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, paréntesis, vigilantes, aquí es una mención para ángeles con alta categoría y que luego, por supuesto, fueron castigados. Podríamos hablar de demonios de alta categoría usando una jerga evangélica.
Dice, versículo 2, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Shemihasa, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de este gran pecado. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Versículo 5. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto, todos unos a otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Y luego se va a mencionar el nombre de los jefes de esos vigilantes, de los jefes de esos 200. Bueno, en el capítulo 7 dice, todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas, como posicionarse de ellas, y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Ahora, aquí 3000 codos es bastante, bastante alto, pero la idea es de que eran gigantes, ¿no? Gigantes, muy altos. Versículo 3, y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograron abastecerles. Como que eran tan grandes y tenían que darle de comer a estos gigantes y no había mano de obra para alimentar a estos gigantes. Pero no solamente hicieron eso, sino que comenzaron a maltratar y a matar a las personas. En el capítulo 9 de Primera de Enoch se nos dice que la gente, los de la tierra, comenzaron a lamentarse porque estos, digamos, gigantes cometían mucha violencia contra contra los humanos. En ese mismo capítulo, el capítulo 8, el versículo 8 dice, ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas y se han profanado a sí mismos, descubriéndoles todo pecado. Luego, estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. Dice uno de los ángeles que se está quejando de la presencia de Dios, dice, mira ahora que las almas de los que han muerto gritan. Como uno de los ángeles, Asael, Gabriel, están llevando el informe ante la presencia de Dios. Muy bien, vamos al capítulo 10. Estos demonios o estos vigilantes comenzaron a enseñar cosas como el uso del hierro, como el uso de las hierbas, usar la brujería, etcétera, a las mujeres. Y de allí viene lo que Miguel le dice al Señor, le dice a Dios, en el capítulo 10, versículo 13. En esos días se les llevará
al abismo de fuego y a los tormentos y al encierro de la prisión eterna. Ahora, fíjense en esa frase, que está muy relacionado con Judas 6. Dice, en esos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos y al encierro en la prisión eterna. Más adelante, en el capítulo 12, se nos va a aclarar un poquito más. Y voy a leer todo el capítulo 12 porque ahí se nos presenta a Enoc. Se nos presenta a Enoc. Dice, ante estos sucesos, Enoc había sido ocultado y no había ningún humano que supiera dónde fue escondido, ni dónde están, ni qué le sucedió. Ok, ahora esto ya explica o trata de explicar por qué dice que Enoc desapareció y se fue con Dios. Y esta explicación es de que en sí estaba oculto, estaba escondido y nadie sabía dónde estaba escondido. Versículo 2. Y él hacía todas sus acciones con los vigilantes y pasaba sus días con los santos. Ok, Enoc pasaba sus días con los vigilantes, según el versículo 2. Ahora viene lo que dice Enoc. Así yo, Enoc, estaba comenzando a bendecir al Señor de majestad, al Rey de los tiempos, y aquí que el vigilante, aquí es otro vigilante, no es los vigilantes que han pecado. ¿Ya? Aquí es otro vigilante. Es aquí el vigilante del gran santo me llamó a mí, Enoc, el escribiente, y me dijo, Enoc, escriba de justicia, ve a los vigilantes del cielo que han abandonado las alturas del cielo. Fíjense de esta frase, que han abandonado las alturas del cielo. Eso mismo dice Judas, que han abandonado su morada. Ok. En el versículo 4 del capítulo 12 de Primera de Enoc dice, ve a los vigilantes del cielo que han abandonado las alturas del cielo, el eterno lugar santo, y que se han contaminado con las mujeres, haciendo como hacen los hijos de los hombres, y han tomado mujeres y han forjado una gran obra de corrupción sobre la tierra. Hazles saber que no habrá para ellos paz ni redención de su pecado. Así como gozaron a causa de sus hijos, ellos verán la muerte de sus bien amados y llorarán por la pérdida de sus hijos y suplicarán eternamente, pero no habrá para ellos misericordia y paz. Muy bien, voy a pasar al capítulo 14. Y allí se nos va a decir en el versículo 3 otros detalles. Dice, vigilantes, yo escribí vuestra petición y a vuestra visión se me reveló que no será concedida nunca y que habrá juicio por decisión de decreto para vosotros y que a partir de ahora no volveréis al cielo, por todas las épocas no subiréis, porque ha sido decretada la sentencia para encadenaros en las prisiones de la tierra por la eternidad. Muy bien. Hasta aquí he leído fragmentos desde el libro de Primera de Enoc, que por supuesto ustedes pueden acceder, pueden conseguirlo en alguna librería, bueno, católica, evangélica, no van a vender, no he visto en ninguna librería evangélica esta literatura. Pueden conseguirlo en algunas plataformas de internet, solamente tienen que teclear libro de Primera de Enoc y les va a aparecer en español o en inglés. Y si usted ha escuchado bien mi lectura, se habrá dado cuenta que lo que está haciendo Judas es resumir, Lo que hicieron los ángeles
que en Primera de Enoc se les llama vigilantes, y al parecer hay vigilantes buenos y hay vigilantes malos, o hay vigilantes que no abandonaron su dignidad y hay vigilantes que sí lo hicieron. Y luego a estos vigilantes ya se les va a llamar ángeles por un lado y demonios por otro lado. Pero lo que hay que subrayar es que vigilantes aquí es otra forma de decir ángeles. Muy bien. Judas entonces nos está recordando que los judíos, sus lectores, conocían esta literatura o conocían estas tradiciones o conocían estas historias que circulaban de que los ángeles fueron castigados, como dice aquí, guardados bajo oscuridad, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día, y sabían en qué consistía su pecado. Su pecado consistía en eh, haber menospreciado su posición de estar en las moradas eternas y haber menospreciado su estatus privilegiado que tenían de vigilantes y haber codiciado lo que hay aquí en la tierra, especialmente a las mujeres y en un contexto sexual. Y por supuesto, todo eso encaminó a cometer violencias en la tierra, a cometer, eh, a enseñar cosas malas como la brujería, la guerra, porque hay un versículo que habla de eso, que uno de esos vigilantes enseñó a usar las armas, el uso del hierro, por ejemplo. Entonces, una serie de pecados, pero el pecado principal que se repite en Primera de Enoc es la cuestión sexual. La historia, hay que pensar de la siguiente manera, la historia era conocida, o los lectores de Judas conocían esa historia. Entonces, Judas lo que hace es recoger esa historia para decir a sus lectores que si Dios no perdonó a esos vigilantes, sino que los puso en prisiones eternas, ¿cuánto más a los infiltrados, a los que son impíos, a los que toman la gracia de Dios como libertinaje para pecar, a los que niegan que Cristo sea Dios? Muy bien, yo sé que algunos tendrán dudas, algunos tendrán sus dudas. Y una de las preguntas muy comunes es si Primera de No eh, es palabra de Dios. Bueno, déjame decirle que Primera de no es parte del canon, ni del canon católico, ni del canon de las iglesias ortodoxas, ni del canon evangélico. Aunque hay un grupo en Etiopía que sí lo tienen mucho aprecio, aprecian mucho el libro de Enoch, pero eso no hace de que ese libro sea palabra de Dios, sea inspirado. El hecho que Judas cite a Primera de Enoch, bueno, lo cita textualmente en el versículo 14 y 15, eso vamos a ver en otras ocasiones, y aquí haga como una especie de resumen, de resumen, no significa de que Judas crea que primero no debe ser inspirado. Hay que pensar que Judas usa la misma línea de citas que hace Pablo. Pablo cita a los filósofos,
cita a poetas y no por eso vamos a alegar que los poetas, los filósofos estaban inspirados por Dios para colocarlos entonces sus poemas o sus reflexiones filosóficas dentro del grupo de libros que nosotros, los evangélicos, creemos como inspirados y, por supuesto, canonizados. Cuando me preguntan de este tema, yo digo, solemos usar ilustraciones en nuestras prédicas y enseñanzas. Solemos usar algunas historietas que no están en la Biblia para ejemplificar más el tema que queremos, el mensaje que queremos transmitir. Por ejemplo, mencionar a Aslan, ¿no? La bruja. Por supuesto, los que han leído las Crónicas de Narnia rápidamente lo asocian. Y hay ciertos paralelismos. Podría yo usar las Crónicas de Narnia, pero no significa que estoy dándole a ese libro o a esa serie el valor de autoridad al mismo nivel que la Biblia. No, solamente estoy citando porque quiero usarlo como ilustración. Y es muy probable que Judas haya hecho lo mismo. Muy bien. Voy a estar concluyendo. Y a este punto, Jesús es Salvador, pero también es juzgador. Y hemos visto en el versículo 5 que Él juzgó a los que no creyeron en el Éxodo. O sea, Él castigó a los que no creyeron. Y ahora, si seguimos esa línea argumentativa de Judas, diríamos, Jesús sería el que juzga a los ángeles. Y bajo ese efecto, el Jesús que juzga, o que el Jesús que juzgó en el pasado, será el mismo que ha de juzgar en el futuro a todos aquellos que se comportan como los infiltrados, los falsos maestros mencionados en los versículos, en el versículo 4. Muy bien. En una próxima charla hablaremos del versículo 7 de Sodoma y Gomorra, porque es que fueron sometidos como ejemplo ante el mundo. Y si nos alcanza el tiempo, también hablaremos sobre el versículo 8, cómo Judas hace la conexión entre las historias anteriores, la del Éxodo, la de los ángeles y la de Sodoma y Gomorra, para relacionarlo con los herejes de su tiempo. Muy bien. Muchas gracias por acompañarme en esta hora y reflexionar conmigo acerca de Judas 6 y Primera de No. Saludos a Josué Blasco desde Argentina, que escribe, y a Luis Dinamango desde Perú. Y saludos a todos los que están viendo y no escribieron, y saludos a los que están, los que van a ver en la repetición. Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, mis hermanas. El Señor les siga iluminando, les siga ayudando, y no se olviden de ser sal y luz en donde se encuentren. También saludos de Daniel Castoldi. Bendiciones. Chao.